Es un placer saludarles en la gran tertulia de la economía y saludar a las voces del análisis económico de alto nivel que les van a acompañar en los próximos minutos con muchos frentes calientes. Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School. ¿Cómo está usted, Rafael? Muy bien, ¿no? Con 18 grados en la moto, ¿no? ¿Qué día es hoy? Un 23 de julio, que es un cumpleaños de mi hija. Felicidades. Felicidades a la hija de Rafa Ramiro. Felicidades. Pues sí hace calor en la calle y en los resultados ni les cuento. Y en la inversión más todavía. Estaba antes leyendo los pedidos de Thales, ¿no? Con todo esto del boom de la inversión en defensa. Ahora hablamos de Google y de la IA. Pero lo de Thales, claro, la inversión en defensa, los pedidos han subido un 21%. Si es que no sé si estamos en una época de derroche, la edad dorada de la inversión. Ahora ustedes opinan. Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo está, Paco? Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Me permite, sí, la verdad es que a mí esto me divierte, me permite pues además ponerme al día de las cosas y tal. Está muy bien, muy contento. Y es un placer saludar a don Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Eduardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, pues muy bien, con esta especie de paréntesis veraniego que empezamos ahora y muy interesado a ver cómo volvemos de las vacaciones. Serpientes, le llama usted a eso. ¿Serpientes que vienen en verano? Bueno, en verano tradicionalmente siempre ocurría algo sorprendente que cambiaba un poco el hilo y se llamaba siempre serpiente, siempre había una serpiente de verano. A veces era verdadera, otras veces no, pero nos vamos con un mundo revuelto y veremos a ver cómo volvemos. Bueno, ahora está revuelto, el petróleo vuelve a estar por encima de 95, sí. Mar Rojo, por ahí no circula tanto petróleo, pero al final es otro nuevo foco y punto de tensión, ¿no? Sí. ¿Ya sabe usted que a río revuelto ganancia de pescadores? Sí, efectivamente. Vamos a ver. No sé cómo se lo tomarán en la empresa a la que me voy a referir en los próximos minutos. Es Repsol. Fíjense ustedes, a río revuelto ganancia de pescadores hay más motivos que justifican la subida del beneficio. Es que cuando lo he dado mirándome el balance digo, un segundo, porque así en directo no sé si estoy atinando bien. 200%. El neto ajustado. 200% de incremento en el beneficio neto ajustado. Rafa, ¿qué? Que como mínimo me sobra un 0 y lo comparo con la subida de la recaudación, que también es de un 20%, lo comentábamos hace unos días aquí. No sé, todo esto de alguna manera tendrá unas consecuencias y no creo que sean buenas. O sea, cuando unos crecimientos sean tan fuertes y tan... No sé si es volátil la palabra, creo que no es bueno. Comentabas antes con Eduardo que el mundo estaba, ¿no?, un poco desordenado, ¿no?, o inquieto. Yo creo que ya no, estamos acostumbrados, llevamos muchos meses con esto, ¿no? Entonces, que una empresa crezca un 200% los beneficios enfocados a una energía todavía principalmente fósil, cuando todas las políticas van contra las energías fósiles, es lo que choca, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una empresa basada fundamentalmente en energías fósiles tenga un crecimiento del 200% hoy, que la mayoría de las políticas públicas están dirigidas a eliminar esos recursos fósiles? Y 200% es el neto ajustado del segundo trimestre. Si cogemos el primer semestre y no vamos al ajustado, nos vamos al beneficio neto semestre, 265. Es que impacta esto. Bueno, impacta mucho, pero también las tecnologías van al mismo nivel. Es verdad que otros años Repsol nos presenta pérdidas, ¿eh? O sea, tuvo problemas el año pasado con el apagón, ¿no? Es decir, hay volatilidad aquí, ¿no?, en este tipo de negocios. En un negocio que tradicionalmente era de los negocios aburridos y estables y donde no pasaba nada, ¿no? Tradicionalmente estaba Telefónica, las energéticas y eléctricas. Y esto con el mercado disparando la compra de vehículos híbridos, eléctricos y enchufables. Sí. O sea, imagínese usted que no existieran los eléctricos. También es verdad que Repsol ha hecho un cambio de paradigma y de negocio enorme. Uh-huh. Y por tanto a lo mejor vemos esos resultados volátiles durante muchos trimestres. Vamos a ver cuándo se establece. Vamos a ver, el porcentaje, el peso de los fósiles, de la energía fósil, en la energía mundial es el 82%. 82%. Y las renovables es como el 7%.
Por tanto, a mí que una compañía como Repsol, al nivel que van los precios, no me extraña que tenga un 200%, para nada. Y además a las energías fósiles le queda todavía mucha trayectoria para poder sustituir en condiciones normales de presión y temperatura, para poder pasar de ese 82% que ocupan ahora a que lo ocupen las energías renovables. Todavía falta, pero un montón, y todavía seremos muy mayorcitos cuando lo veamos. O sea que eso para mí no me sorprende en absoluto. Sin embargo, ¿por qué el relato, desde un punto de vista de relato, la cifra que usted acaba de dar? Yo creo que vamos a la calle y le preguntamos a cualquiera y no tiene esta idea, ¿no? Realmente, ¿cómo se mueven los barcos por el mar? Pero porque el transporte marítimo, pues depende de las energías fósiles. Claro. ¿Cómo se mueven los aviones ahora en verano? Bueno, pues se va haciendo cositas con el SAF, pero el SAF creo que es 4 veces más caro que el queroseno tradicional. Es decir, dependemos de los fósiles, efectivamente. Pero porque identificamos siempre El 82%, con el tema del transporte y sobre todo con las ciudades y la movilidad de los vehículos, pero nuestra industria básicamente es una industria de fósiles y toda la industria y todos los derivados del petróleo afectan no solamente al tema del transporte, sino a toda la industria. Está toda la petroquímica. Toda la petroquímica, el tema agrícola, todos los derivados y fertilizantes, etcétera, todos son al final derivados de petróleo. Los fertilizantes además son vitales, o sea, si no hay vitales nos morimos de hambre, si no hay fertilizantes nos morimos de hambre. Por lo tanto, se ha vendido mucho el tema de las energías renovables, pero las energías renovables todavía le quedan, pero un montonazo para ocupar un tema importante. En el tema de los coches eléctricos, yo creo que Europa se ha dejado ganar la partida, no sé con qué interés. A los chinos les ha venido fenomenal. Yo me acuerdo la primera vez que fui a China, era imposible ver de la porquería del smog que había, y a los chinos les venía fenomenal tener coches eléctricos porque es la única manera que tenían. Cuando iban por mascarilla, recuerdo cuando salían esas imágenes de los informativos, ¿no? Que era irrespirable el aire. De quitarse la contaminación. Cuando yo la primera vez que yo fui a China, había Toyotas, había coches americanos, los Buick, y los Mercedes y los BMWs. Y nos hemos dejado quitar esa industria y eso nos va a generar paro. Mira, vete a Valencia y verás cómo están los tipos de albusafes. Hoy va Pedro Sánchez precisamente a una planta, pero porque lo que se va a hacer es ensamblar en parte vehículos de Geely. De Geely. Claro. Sí. Pero no manda a los suyos aquí, ¿no? Porque en principio cuando invierten aquí los chinos, sobre todo lo que es hacer las fábricas y el lanzamiento de las fábricas, mandan a su propia gente, Sí. ¿no? Yo he oído que incluso pueblos aquí en España, ¿no? Lo tienen todo contratado durante meses. Y en Zaragoza. Claro, o sea, somos capaces de invitar a que nos quiten la comida y al mismo tiempo además invitarles a comer mientras Es no que la además quitan. hay una cuestión. Cuando la señora von der Leyen fue a ver a Trump al campo de golf ese de Escocia en el 25, el acuerdo que firmaron fue de 750.000 millones de dólares que Europa le compraría a los Estados Unidos. Básicamente, pues también estábamos hablando de fósiles, o sea, productos americanos y gas natural. 750.000 millones de dólares. Hemos cambiado un gas natural barato que nos vendían los rusos y lo hemos trasladado a un 40% más que nos lo venden los americanos. O sea, Europa ha hecho un pan con unas tortas. Ya, lo que pasa es que esa reflexión que usted hace no se verbaliza de esta manera. O sea, la crisis económica que tiene Alemania viene en buena medida de ahí. Y ya que ustedes han usado la palabra comida, claro, a mí me provocan y yo no sé si ustedes se dejan provocar también, ¿eh? Sí. Porque claro, usan la palabra, no sé por qué han usado la palabra comida, ¿no? Entonces digo, hombre, comida, comíamos de los coches, estoy generalizando mucho, ¿no? Pero fíjense, Indra duplica la cartera de pedidos. Los pedidos de Thales crecen un 21%. Sí. Nuestra comida ahora es la industria de la defensa. Estamos virando. Ya hemos perdido la batalla de los coches, es de los chinos. Y entonces nuestra industria es la defensa, porque eso es lo que también están reflejando todos los resultados. A mí lo de la industria de la defensa realmente me maravilla, me maravilla. Es decir, yo soy capitán de corbeta, ingeniero de armas navales, o sea que ese tema lo conozco un poquito porque yo durante muchos años de mi vida he estado en el apoyo logístico. Nosotros comprábamos los materiales, los misiles y tal, de acuerdo a las normas que nos daba el Estado Mayor.
O sea, no decíamos, hay que comprar cada vez más y tal, porque hay que... No, compramos lo que se necesita. Un barco de guerra tiene una dotación de misiles, de torpedos, etcétera, y tú no compras los que quieres. Aquí ahora nos hemos vuelto, la industria de la defensa muy buena, pero oiga, ¿y qué va a hacer usted con...? ¿Eso concuerda con algún Estado Mayor de algo? Porque el Estado Mayor de España, por mucho que quiera, no le da. Que no nos da. Por lo tanto, ¿a dónde vamos con eso? Yo creo que, vamos, yo sin ser un experto en esa industria, lo que sí, si analizas geopolíticamente cómo está el mundo, Europa tiene que invertir en producir temas de defensa, industria de defensa. ¿Por qué? Porque todos los países se están volviendo mercantilistas, o sea, no, el proteccionismo totalmente, de ser los más autosuficientes a todos los niveles, no solo económicos, ¿no? o desde un punto de vista de energía, sino también desde un punto de vista de defensa, y Europa siempre ha estado detrás, o sea, porque hemos estado siempre a la sombra de Estados Unidos. Luego yo personalmente veo que desde un punto de vista macroeconómico tiene todo el sentido que haya una mayor inversión en Europa en defensa. Otra cosa que será una defensa mucho más moderna, ¿no? En función de lo que nos están enseñando los ucranianos, ¿no? Que al final no hay que hacer grandes armas, sino que básicamente con los drones es la manera de defenderte. Y por otro lado, como la industria del automóvil se ha quedado fuera, pues es una manera de reconvertirte, ¿no? O sea que yo no lo veo, no soy experto, pero yo desde un punto de vista macro sí que lo veo. Lo que sí que, no solo en el mundo de la defensa, sino también en la tecnología, creo que hay que distinguir entre los anuncios de pedidos e inversiones y que luego realmente se haga. Porque estamos en una carrera de anuncios también, que eso pasa mucho en la política, pero también pasa en el mundo corporativo, donde todo el mundo tiene que anunciar inversiones, ¿no? Pero esas inversiones luego hay que ejecutarlas. Y no todas se ejecutan porque en cualquier momento puede cambiar el estado, ¿no? Un poco el sentido del negocio. Sentimiento. Sí, y luego yo creo que también hay que distinguir entre lo que serían inversiones en defensa, es decir, fomentar que tu ejército y tu armada tenga medios más modernos y nuevos, a la industria en sí. Y la industria es la que nosotros perdimos hace mucho tiempo y habría que recuperar. Y esa sí que podría ser un sustituto de otras industrias. Es decir, la capacidad para que aplicar tecnología a elementos de defensa que luego pueden servir también para muchas otras cosas, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la industria americana, ¿no? Si empiezas a invertir en temas de drones, los drones te sirven para defenderte, pero también te sirven para el campo, sirven para la aviación, sirven para el transporte de corta distancia, sirven para muchas otras cosas, que es lo interesante. Bueno, es la tecnología dual. Claro, exactamente, eso es lo interesante, porque es lo que te permitirá luego hacer una transición. Porque nosotros tener un ejército de 2 millones de personas con todo lleno de armamentos y tal, pues la verdad suena no los tenemos. A un despilfarro, pero sí sería un despilfarro. Bueno, yo creo que no tenemos los 2 millones de personas, porque a ver quién quién es voluntario para irse. Vamos a ver, cuando decimos que Europa tiene que comprar más armamento, entonces tendríamos que pensar dónde está el Estado Mayor de Europa. Porque, insisto, las municiones, los misiles, los carros de combate, los compran los estados mayores en función de las necesidades de su ejército. Por lo tanto, para hablar de compra de munición en Europa tendríamos que tener un ejército europeo y un estado mayor europeo. Y eso no lo tenemos. Por lo tanto, todo eso es un viva Cartagena. Que la industria militar se ha dedicado a vender por el mundo entero, pues naturalmente nosotros en la guerra de Irán contra Irak, las empresas españolas, Río Tinto, Plasencia Las Armas, etcétera, vendían munición a estos tíos, se han vendido a todos los sitios. Pero una cosa es que tú satisfagas las necesidades de tu Estado Mayor y otra cosa es que, por supuesto, le vendas a todo. Que uno de los mayores vendedores del mundo son los suecos, los tíos de la Bofors, y los noruegos, los tíos de SAP. O sea que las... No, pero SAP acaba en manos de los chinos. SAP no acabó en manos de los chinos también. SAP sí, pero eran uno de los mayores. Tenían están. Tenían unos aviones fantásticos y tal. Por lo tanto, naturalmente que la industria militar vende a todo hijo de vecinos. Eso lo han hecho toda la vida. Pero lo que quiero decir es que si Europa tiene que invertir en armamento, lo tendrá que hacer de acuerdo con un Estado Mayor que no existe. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo, esto de la fragmentación europea? Porque el primer semestre del año, por hacer balance, nos ha dejado la ruptura del programa FCAS,
por una evidencia, la discrepancia de los diferentes países sobre la participación en los programas europeos, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Sí, yo la verdad es que no soy muy pesimista, porque estamos tocando temas que ya son esenciales para la construcción de una futura Unión Europea. Y claro, pues la primera ondanada siempre es pues muy crítica, porque siempre cito, cuando empezamos a discutir en la Unión Europea el tema del control presupuestario, pues yo me acuerdo físicamente ver las reacciones que había en Europa en contra de que uno pudiera opinar sobre tu presupuesto. Esto ya está aceptado. Y en las discusiones del Consejo de Ministros Europeo, uno le saca los colores al otro y el otro tiene que aceptar que se ha equivocado. Pues ahora pasa lo mismo en temas más importantes todavía, que son los temas estratégicos, los temas militares. Nos va a costar un rato porque no estaba pensado la Unión Europea para estos temas, estaba pensado para una especie de un acuerdo un poquito más light. Y ahora cuando tocamos temas de cada uno tiene sus intereses, a nosotros nos interesa una cosa, a otros les interesa otra, incluso a otras industrias, incluso geográficamente otro planteamiento, nos va a costar un rato. Es decir, ya que usted es técnico comercial y economista del Estado, fíjese las cifras que nos da la ONU hoy, el comercio global en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Porque empezamos hablando de la incertidumbre. El comercio global crece un 12,5%, en buena medida por la tecnología y por el comercio de chips, de hardware, ¿no? Y esto entonces ya nos liga con las inversiones de Google. ¿Han visto ustedes esta cifra de CAPEX, borrachera de CAPEX en una empresa? Es brutal, ¿no? Bueno, y se acuerda que hace 3 años, justo después del COVID hablábamos siempre del final de la globalización. Sí. Pero esto no es verdad, es decir, la globalización va a galope. Es verdad. Claro, es que viendo esta cifra tiene usted toda la razón. Claro. Va a galope, es decir, todas las empresas, todos los individuos hacen un planteamiento vital global. Nadie se plantea decir, no, yo ya no puedo salir de aquí porque el mundo se ha cerrado. No, cada uno defiende sus intereses, pero el mundo es mucho más global ahora que hace 5 años. Sí, y que hace 10 y 15 y seguirá siendo. Yo, que tengo los datos, yo doy clases de economía internacional y es alucinante efectivamente los datos de la globalización, cómo se mantiene, incluso cómo todavía mejoran, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esta globalización en cualquier momento también se puede parar, ¿no? Porque va muy sustentada con lo que haga China. China, para mí, en los últimos años tiene tanto poder geopolítico y geoeconómico en el mundo que le interesa mantener esa globalización, porque tiene una crisis interna. Pero en el momento que esa crisis interna la solucione y no le interese esa globalización, lo mismo de la globalización pasamos a una imposición. Y entonces los estados y los gobiernos tendremos que de alguna manera reaccionar. Vamos a ver, yo no creo en la globalización, no he creído nunca. Había un profesor en Harvard que se llama Pankaj Ghemawat, que él escribió un libro donde hablaba que como mucho podríamos tener la semiglobalización. Entonces ha sido una comparación. Dice, mire usted, estas son las costas de California y estas son las costas de China. O sea, California y China están justo enfrente. Hable al micro, Paco, para que le escuchemos bien. Sí, vamos Fenomenal. a ver. California y China están una enfrente de la otra. Sí. Claro, usted compara el tipo de políticas, el tipo de idiosincrasia, valores, etcétera, entre uno y otro y no había nada. Una cosa, porque aquí se vende así, ahora tal. Mire usted, lo que se han desarrollado son las supply chain, eso sí, y el comercio internacional, todo eso se ha desarrollado. Yo llamar globalización al comercio internacional y llamar globalización a la supply chain, pues lo podemos llamar, pero es una manera de enmascarar realmente lo que hay detrás. Ahora mismo China le está comprando gas a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Irán no se lo puede vender. Y aquí me da igual, yo necesito gas. Y si no me lo venden los iraníes, pues se lo compro a los Estados Unidos, 40%, un 50%, lo que sea. Es decir, aquí lo que ha habido siempre es interés en comerciar, por supuesto, y hacer comercio internacional, por supuesto. Pero yo a eso creo que si le llamamos globalización, estamos desnortándonos. Y además,
no tiene nada que ver, si habéis estado en China, es que no tiene nada que ver un chino con un europeo, entre otras cosas, porque el chino tiene una manera de construir el lenguaje diferente a lo nuestro. Nosotros construimos a base del abecedario y ellos lo construyen a base de gráficos. Por lo tanto, ya sabéis que el lenguaje condiciona tu pensamiento, tu conducta y tu conciencia. Por lo tanto, la manera de ser de estos tíos no tiene nada que ver con la nuestra, nada. Por lo tanto, lo de la globalización... Ahora, que los tíos son unos mercaderes, vamos... Claro, es que fíjense ustedes los datos de matriculaciones de junio en la Unión Europea, 13% arriba. Pero claro, es que los chinos arrasan. Claro. Los coches chinos Sí, arrasan. Bueno, pero a mí que los chinos compren gas en Estados Unidos es un ejemplo de globalización. Que los chinos vengan aquí a hacer coches eléctricos para los europeos es globalización. Bueno, Y que, para mí es comercio internacional, pero bueno. Bueno, de acuerdo, pero al final viajamos, nos vamos al otro extremo de Europa y lo primero que hacemos es conectamos el móvil a nuestros usos de donde venimos. Eso es globalización. Antes ibas con el Pero tam-tam. ¿qué es la globalización, señores? Porque yo no me... O sea, vamos a ver, en China no habrá tío más comerciante en el mundo que un chino. Vas a llegar a una tienda china, regateas y tal, pero vamos, les encanta. Y no puedes llegar sin regatear. Por lo tanto, esos tíos son comerciantes, pero vamos, lo llevan en la sangre. Pero yo no tengo ninguna identificación. ¿Dónde está lo global? Porque al principio sí se decía que aquí íbamos todos globales, hermanitos en la caridad, que no tienen nada que ver, señores. No, pero yo no entiendo el global, discúlpeme, como hermanitos de la caridad, yo entiendo los globales porque ¿qué nos mueve a todos? Pues fíjese, aquí en la calle Fuencarral ahora resulta que hay una tienda física de una de las mayores empresas chinas de venta online, ¿no? Perfecto. De productos a €1,50. Y yo digo, pues por ejemplo, ¿qué es global? Que nuestro día a día se basa en entro y consumo. El consumo, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una globalización del consumo. El chino lo hará de una manera y el europeo de otra y el americano de otra, ¿no? Pero todos consumimos. Pero siempre... todos vemos el fútbol. Pero siempre... Si no es fútbol es otro deporte, ¿no? Pero eso siempre ha pasado. No. Bueno, ¿Cómo que no? No, Paco, ha pero, pasado hombre, por favor. a un nivel muy... Bueno, bien. O sea, tú me quieres decir que no estaban desarrollados como están desarrolladas todas las cadenas de supply chain. Totalmente de acuerdo. Pero eso es porque hemos mejorado la manera de comerciar. Cuando salieron los barcos de vapor... Es un poquito más que eso, porque yo lo que estoy quiero convencido saber... que vas al centro Sí. de China, Sí. al pueblo más miserable, y el chino de turno tiene una camiseta de Yamilla Mal. Vamos a ver, cuando salieron los barcos de vapor... Podías irte, hacer una navegación e irte en un mes en Estados Podemos Unidos. votar. Cuando los barcos ¿quién eran de está a vela, favor? pues no. bueno, es que quedan un par de Muy minutos. poquito. Entonces, o los bancos, que siguen ganando una barbaridad de dinero, Bankinter Pasta. más 12... Pasta. O el miedo que tengan ustedes o no a los agentes de inteligencia artificial descontrolados. Esto es como Hall en 2001, Eso sí que le Odisea tengo muchísimo del miedo. espacio. Pero Paco, te comentaba, antes de la tertulia comentabas que ese monstruo no hay quien lo pare, ¿no? Cuando tienes esas pruebas. eso, Pregunto, yo así un poco, por pero eso si le tengo mucho le miedo. desenchufas, ¿no? ¿Le desenchufas? No, lo digo porque es que luego Hombre, si eso de las cosas son muy desenchufar- sencillas. Yo en Telecinco sufrí el desenchufado, o sea, todo muy tecnológico, pero al final si no hay energía y hay un bloqueo, todo se para. Que volvemos Aquí, al punto de partida de la tertulia, volvemos a la energía. pero por eso es que la energía para mí lo es todo. Todo funciona, incluso tus extractos bancarios, tu operativa. Todo es energía. Todo es energía, pero como falle la energía se para todo absolutamente. Entonces, estas inteligencias artificiales que son autosuficientes, que yo en un momento dado, a mí que me dejen donde está el enchufe, que si veo que se descontrola, desenchufo. Claro. Digo desde un punto de vista muy sencillo, pero Sí, que sí, alguien sí, sí. tendrá que pensar que si no lo controlas, que Hoy le me quiten la explicaban energía. cómo y los se- ingenieros en las grandes tecnológicas se ahorran los artículos. ¿Saben ustedes estas críticas de que hacemos a los jóvenes de que cuando escriben por WhatsApp escriben mal y con abreviaturas? Sí. Bueno, pues que los ingenieros escriben ahorrando caracteres porque es una manera de ahorrar tokens, es decir, ahorrar energía. Big Tech, ¿eh? Claro. Que es la energía que, volviendo al principio de la tertulia, que es, todo el mundo está haciendo mucho dinero, incluido el gobierno. En Inglaterra acaban de anunciar que van a quitar el IVA a la Bueno, me energía. encanta ese tema. ¿No? Esto, o sea, cómo se come, pero que realmente es así. Sí, 200% Repsol. Y Iberdrola ayer también creció en crecimiento. Y es todo. muy interesante lo del IVA en el Reino Unido y Burkham, porque en esta mesa yo he escuchado a algunos de sus colegas preocupados por el perfil del laborista Burkham, ¿no? Y sin embargo ayer Ignacio Sánchez Galán le puso por las nubes. Dice, nosotros ya gestionamos ahí energía, nos llevamos muy bien con ellos y sobre todo tienen seguridad jurídica.
más allá de la ideología. Seguridad jurídica. Eso sí que es importante. Claro, pero entonces ¿no? ¿Qué valoramos? Porque la preocupación de que es laborista o oye, no, es que aquí hay seguridad jurídica. Laura, nosotros cuando hacemos negocio tal y como está la fecha de hoy, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y tienen seguridad jurídica hasta hoy. Ya veremos si la mantienen. Venga, que tenemos un minuto. Repártanselo ustedes, Eduardo, Paco. Santander es una empresa multinacional. Sí. Eso es muy interesante, es decir, porque ya no es solamente un banco, es decir, la manera de gestionar de Ana Botín es parecida a la que pueda tener, pues no sé, una transnacional como pueda ser EY. Es decir, que ellos compran en Polonia, venden en Polonia y entonces van arreglando absolutamente su cuenta de resultado. Es decir, su cuenta de resultado la han arreglado a base de vender en Polonia, pero se la ha desajustado un poco porque han comprado un banco americano. Pero bueno, esa es la situación, y a mí me parece muy interesante controlar un mundo como ese. Es decir, ha dejado de ser un banco solamente retail para ser una empresa transnacional. Burhan, muy interesante el reto que tiene por delante. Yo creo que es un laborista muy moderado, casi con algunos tintes liberales, casi. Pero sin embargo a los sindicatos les encanta. Sí, yo creo que tiene un reto muy importante, interno y externo, y para Europa también es importante lo que haga él, porque yo creo que puede reequilibrar algunos aspectos. O sea que a mí me parece interesante lo que va a hacer Burhan, y luego tiene como siempre, como todos los sajones, tiene un gusto por el tema de los negocios que le puede venir fenomenal al Reino Unido. Vamos a ver. Qué bien. Entonces desenchufamos la máquina, ¿no, Paco? A la gente es que eso de desenchufar la máquina, en fin. No puede ser, pregunto. O sea, es facilísimo, estoy convencido. Un interruptor, se quita la energía. A mí me da pena desenchufarles a ustedes, ¿eh? Porque... Vete a Google en California y ya verás tú si eso se puede. Pero tenemos que dedicar un programa a la inteligencia artificial global. Vaya nivel que tienen, qué maravilla, ¿eh? Como los ministerios, ¿no? Que ya hay ministerio, ¿no? Un ministro de inteligencia artificial en el Reino Unido. Sí. El primer país que lo ha nombrado. Es como otra cosa. Hablamos Estaba de pensando, cuando hablaban ustedes de la globalización y ni tenían el debate, ¿no encuentran un punto de paralelismo en cuando llega Trump, el proteccionismo, y lo ponemos a parir, ¿no? En general, digo, el proteccionismo, tal. Pero en el fondo lo que pasa en Europa, cuando Francia quiere que el proyecto se lo lleve Thales y no se lo lleve los de Leonardo, ¿eso qué es? Porque a lo mejor los primeros proteccionistas somos los europeos y entonces por eso hay fragmentación. Y luego criticamos a Trump, pero nosotros ¿qué? Hay una cuestión que no da tiempo, Paco. Venga, la semana que viene no hay tertulia. No, que es que me van a echar. Bueno, ¿qué volvéis en septiembre? Sí, no, vamos a seguir aquí, pero sin tertulia porque empieza la programación de verano. Bueno. Disfruten el verano. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama su hija? Belén. Felicidades, Belén. Gracias. Gracias, Laura.